varios han fracasado por causa de la impaciencia. Hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice la Biblia: el que tarda en enojarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito esa frase: mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otra versión, en el lenguaje actual, en otras versiones, dice que el que es impaciente hará locuras. Si tú lo lees, este capítulo que te di, el capítulo 14, y su versículo que te di, 14, 29 de Proverbios, si lo lees en otra versión, claramente dice en otra versión que el que es impaciente hará locuras. Ahí está el problema, que una persona impaciente tarde o temprano va a cometer locuras, va a cometer errores en esta vida. Pero, ¿qué es impaciente, mis hermanos? ¿O qué es ser paciente? Algunos creen que ser paciente es hacer las cosas despacito. No, mis hermanos. Hay un pasaje, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 1. No sé si te recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde dice: corramos la carrera con paciencia. Y algunos no han entendido esa palabra. ¿Cómo es que vamos a correr la carrera con paciencia? Como quien dice, vamos a correr en cámara lenta. Es que tienes que entender qué significa la palabra paciencia. Y la palabra paciencia es la capacidad de soportar todo lo que viene a nuestras vidas sin alterarnos. ¿Qué significa la palabra paciencia? Es la capacidad de soportar todo lo que nos venga a nuestra vida. Entonces, cuando Pablo está diciendo, corramos la carrera con paciencia, ¿qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo? Corre la carrera en el Evangelio, pero soporta todo lo que venga a tu vida sin alterarte. Porque dice el versículo 14, 29 de Proverbios que el que es impaciente de espíritu hará locuras. Por eso es que la Biblia me está diciendo, bendito sea Dios, que la palabra paciencia significa capacidad de soportar todo lo que nos venga sin alterarnos. Entonces ahí está la clave. ¿De qué sirve que tú vayas corriendo en el Evangelio si con tantito te alteras, con tantito ya quieres explotar? Yo no sé si conoces personas que están platicando contigo y de repente, ¡pum!, explotan. Y de repente son explosivos, son personas que están sonriendo y de repente están ya con un semblante que quisieran hasta matarte, quisieran hasta agarrarte del pelo. Lastimosamente, la paciencia incluso hace falta dentro de muchos pastores. Si nosotros los pastores no tenemos esa paciencia, podemos terminar con la congregación. Pastores que han terminado con pueblos grandes por no tener esa paciencia. Pastores que han terminado con una obra, con un rebaño, por no tener la paciencia. ¿Sabe, mi hermano, qué diferente es el carácter de un pastor al carácter de un evangelista? Por misericordia soy evangelista. Y el carácter de un evangelista pues es y eso es todo. Pero el carácter de un pastor es más como que con más paciencia. Tienes que soportar. El evangelista llega, predica y vámonos para su casa. El pastor no. El pastor tiene que lidiar no solamente con las ovejas, sino con los cabros de la congregación. El pastor tiene que estar luchando no solamente, mis hermanos, con la gente bipolar, porque dentro de las congregaciones tenemos mucha gente bipolar. ¿Qué significa bipolar? Gente que ahora te saluda y al rato está peleando contigo. Gente que ahorita te abraza y al rato te quieren hasta golpear. Entonces, esa gente bipolar tenemos que tenerla dentro de la congregación. ¿Por qué crees que mucho pastor ha terminado hasta con derrame?
¿Por qué crees que a mucho pastor hasta se le ha torcido su cara y ahora está en una silla de rueda? Ahora está con derrame, con azúcar en la sangre, porque les hizo falta la paciencia, porque no soportaron. Tan necesarios son los cabros dentro de la congregación, tan necesaria es la gente bipolar dentro de la congregación, que esa gente que Dios permite que esté dentro de la congregación es la gente que Dios usa para que nuestro carácter sea moldeado en esta vida. ¿Cómo tu carácter se va a moldear si no tienes gente que te haga la vida imposible? ¿Cómo tu carácter va a ser moldeado si no tienes persona, bendito, no tienes persona que te hagan la guerra? Pero cuando tienes personas a tu alrededor que te hacen la guerra, que te hacen la vida imposible, esa es la gente que Dios permite. ¿Para qué? Para que tu carácter sea moldeado. Ahora, la paciencia es la capacidad de soportar todo lo que nos venga a nuestra vida. Por eso es que Pablo dice en Hebreos 12:1, corramos la carrera con paciencia. Y muchos no han entendido qué es lo que Pablo está dando a entender. Algunos creen que correr la carrera con paciencia es correr en cámara lenta. No, ahora ya entendiste que la palabra paciencia es la capacidad de soportar todo lo que te venga a tu vida. Soporta a tu hermano débil, soporta a las debilidades. Entonces, aquí, mis hermanos, me está diciendo, bendito sea Dios, Proverbios 14:29, en la versión lenguaje actual, Proverbios 14:29, dice la Biblia que el que es impaciente de espíritu hará locuras. Significa que una persona que no tiene paciencia cometerá locuras en esta vida. Tanto así que la gente por ser impaciente ha terminado visitando brujos. Gente por no ser paciente ha terminado, bendito sea Dios, visitando curanderos, hechiceros, santeros y cuánta basura del diablo. Porque no han tenido la paciencia suficiente para esperar el tiempo perfecto de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, y lo dijo David, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Y se inclinó su oído a mí y me libró de todas mis angustias. ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos finales? La paciencia, mis hermanos. Porque si eres impaciente, vas a terminar como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando a Jesús lo agarran para crucificarlo, ¿te acuerdas? Pedro inmediatamente sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco, por no tener el carácter, la paciencia. ¿Cuántas personas por no tener paciencia han terminado peleándose? El esposo terminó peleando con la esposa, el hermano terminó peleando con el hermano, el pastor terminó peleando con la iglesia terminó peleando con el pastor. ¿Qué pasó aquí? Faltó la paciencia, la capacidad de soportar. Noviazgos se han terminado, matrimonios se han destruido. ¿Qué pasó aquí? Hizo falta la paciencia. El uno no quiso soportar al otro y el otro no quiso soportar al otro. Javier Montero, estamos en Proverbios capítulo 14, versículo 29 y Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pero también la Biblia me enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo. Eso significa que si tú tienes paciencia, tienes al Espíritu Santo. Pero si tú no tienes paciencia, es característica que el Espíritu Santo no está contigo. ¿No has escuchado personas que dicen, ya se me terminó la paciencia, ya me agotaste la paciencia, ya no tengo paciencia? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que tú ya no tienes Espíritu Santo. Porque no tener paciencia es no tener Espíritu Santo. Tener paciencia es tener Espíritu Santo. La paciencia es tan importante dentro de nosotros. Si nosotros los pastores no tuviéramos paciencia, ya estaríamos con un derrame. ¿Qué dice mi hermano, mi estimado Mario Lozano? Señor alcalde, Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor alcalde. Si nosotros no tuviésemos la paciencia, hermanos, ya habríamos metido a la cárcel un montón de gente. Si nosotros no tuviésemos la paciencia, hermano, yo conozco pastores que han terminado con derrame, conozco hermanos que les empieza a brincar su ojo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que tú estás careciendo de la paciencia. Algunos me han dicho, pastor, es que usted solo bravo se mantiene. No, una cosa es que yo te predique serio y otra cosa es que yo esté bravo.
A mis hijos no los puedo corregir con una sonrisa en mi cara. Es obvio que a mis hijos los tengo que corregir de manera seria, para que ellos entiendan que se les está hablando seriamente. Ahora, una cosa es que tú estés serio y otra cosa es que tú vivas amargado y que tú vivas enojado. Ahora, hermano, a toda costa necesitamos la paciencia. Vuelvo a repetirte lo que la Biblia dice. 14:29 de Proverbios, dice la Biblia que el que rápidamente se enoja hará locuras. ¿Por qué crees que ahora muchos han terminado en la cárcel? Otros están en el juzgado peleando. ¿Por qué crees? Por la impaciencia, porque no han tenido la capacidad. Vuelvo a repetirte, paciencia no es que tú camines de manera lenta. Paciencia no es que tú hagas las cosas despacito. Paciencia no es que tú seas, como le llaman en Guatemala, choya, perezoso, haragán, en México flojo, etcétera, etcétera. Hay muchas forma de cómo llamársele a una persona que hace las cosas demasiado lenta. Eso no es paciencia. Vuelvo a repetirte, la palabra paciencia es la capacidad de soportar todo lo que nos venga a nuestra vida sin alterarnos. Porque cuando tú te alteras, vas a cometer locuras. El problema no es que te enojes, el problema es cómo vas a reaccionar después de tu enojo. La Biblia dice, airados, ¿pero qué? ¿Te acuerdas que dice? Airados, pero no pequéis. En otras palabras, enójate, pero no peques. Ahora, ¿cuál es el detalle? El problema no es enojarnos. El problema es cómo reaccionamos después de nuestro enojo. Ahí está el problema. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se enojó, pero no supo mantener su enojo, sino que su enojo lo llevó, saca la espada y le arranca la oreja a Malco. Ahí está el fruto de la impaciencia. Ahí está el fruto de no soportar lo que nos venga a nuestra vida. Hoy cuántas personas están peleando y se lamentan y dicen, ¿por qué no me callé? Mejor no hubiese dicho nada. Mejor me hubiera quedado con la boca cerrada. Sí, ¿cuál fue el problema? Te hizo falta la paciencia. Y es que la paciencia es una virtud como el dominio propio. El dominio propio es lo que nos ayuda a mantener la paciencia. ¿Qué es el dominio propio dentro de un cristiano? El dominio propio es, ejemplo, hay personas que dicen, híjole, no lo quería decir, pero se me salió de la boca, se me chispoteó. Es que, ¿por qué lo dije? Es que lo que te hace falta es dominio propio para dominar tu boca, para dominar tu lengua, para dominar tus ojos. Mis ojos no van a ver a donde ellos quieran ver, van a ver donde yo le ordene que ellos vean. Mi boca no va a hablar lo que quiera hablar, va a hablar lo que yo le ordene que tiene que hablar, porque tengo la paciencia y tengo el dominio propio dentro de mí. Ok, entonces mis hermanos, la impaciencia te va a llevar a cometer locuras. La paciencia te va a llevar a cometer locuras. Ahora, la Biblia nos enseña, mis hermanos, la paciencia según la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 19. Cuando tú tienes paciencia, vas a aprender a escuchar, vas a aprender a analizar, y entre más aprendas a escuchar, menos probabilidades de que tú cometas locuras. ¿Por qué la gente comete locuras? ¿Por qué la gente, expresa rápidamente su enojo y tanta cosa? Porque no fácilmente escuchan. Escucha lo que dice Santiago. Escucha lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Porque cuando tú tienes la paciencia, tienes la capacidad, vas a aprender a escuchar. Y entre tú más aprendas a escuchar, menos probabilidad de que tú opines lo que no tengas que opinar. Y entre menos opines lo que no tengas que opinar, hay menos probabilidad de que tú te enojes. Y entre tú menos te enojas, menos probabilidad de que salgas pecando. ¿Por qué la gente termina pecando? Porque rápidamente se enoja. A veces me sorprendo y creo que muchos de nosotros los cristianos nos sorprendemos.
Porque venimos de un mundo cochino que no quisiéramos ni recordarnos, pero al menos yo me recuerdo el carácter explosivo que tenía en el mundo. Una persona no se me podía quedar viendo porque, hermanos, ya íbamos a lo que íbamos. Era un carácter demasiado explosivo. Ahora, venimos al evangelio, creemos que Dios cambia todo esto. Es cierto, muchos han pensado que yo soy bravo. No, es que no puedo estar en un altar porque he aprendido que el altar no es un lugar de monología. El altar no es un lugar de monología para que yo sea un monólogo. ¿Quién es un monólogo? Alguien que hace monología, o sea, alguien que cuenta chistes. Yo he aprendido que el altar es un lugar que se respeta, que se predica con poder, que se predica con autoridad y que no podemos agarrarlo para estar contando chistes ni para estar pelando los dientes. Creo que todo tiene su tiempo, tiempo de reír y tiempo de estar serio. Entonces, creo que si queremos reírnos es después del mensaje, pero el altar se respeta. Y es ahí donde tenemos que hablar serios, con autoridad, con el poder que Dios nos ha dado. Entonces, mis hermanos, aquí está el detalle. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Hay una historia muy bonita que me llama la atención. Cuenta la historia de que un niño llegó a la casa con las calificaciones que el maestro le había hecho. Bueno, él mismo hizo las calificaciones. Y la historia cuenta que el maestro le entregó una hoja al niño para que calificara todo lo que el padre hacía dentro de la casa. Ok. Y todas las calificaciones que el niño le hizo al papá, todo era 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Ok. Llega el niño a la casa de la mamá y le muestra a la mamá y le dice, mira, mamá, las calificaciones que le hice a mi papá. La mamá detenidamente vio todas las calificaciones 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Cuando el padre llegó, le dice la mamá al padre, oye, amor, chécale las calificaciones a tu hijo y verás que te sacó puras ceros. Y el padre rápidamente ve 0, 0, 0, 0, agarra el padre bien molesto, agarra el cinturón y empieza a cueracear a su hijo, empieza a pegarle. La madre, muy inteligente, se quedó callada y no quiso responder porque vio el enojo de su esposo. Y ella pensó y dijo, si me meto, la cosa se va a poner más seria, mejor que haga lo que tiene que hacer. Y después dijo la mujer, voy a actuar. Ok. El hombre le pegó a su niño, el niño se fue llorando y el padre se acostó en la cama. Llega al poco tiempo la esposa cuando vio que el esposo ya estaba de temperamento bajo y le dice, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Ok. La esposa, muy amable, le dice, mi amor, ¿por qué le pegaste al niño? El esposo se le queda viendo y le dice, ¿todavía me preguntas por qué le pegué? ¿Acaso no estás viendo las calificaciones que sacó? Que todo 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y la esposa le dice, sí, mi amor, yo ya vi las calificaciones. Le dice la madre, la esposa, pero ¿ya viste por qué el niño sacó 0, 0? ¿O ya viste qué tipo de preguntas hay en ese examen? Y el hombre dijo, no. Y la esposa le dice, pues déjame que te lea lo que el niño calificó. Y la primera pregunta decía, ¿cuántas horas tu papá se siente en el día a platicar contigo? El niño puso 0. ¿Cuántas veces tu papá te saca a la semana a pasear? El niño respondió, 0. ¿Cuántas veces tu papá habla contigo de la Biblia? El niño respondió, 0. Cuando el padre supo esto, de que todas las calificaciones 0 no eran para el niño, sino eran para el padre, el hombre reaccionó y dijo, híjole, ¿qué hice? Le pegué a mi niño. Ahí está la clave. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Qué dice Proverbios 14:29? Que el hombre que fácilmente se enoja o el hombre que es impaciente cometerá locuras. Es que la impaciencia te va a llevar a cometer locuras. Si eres una persona impaciente, vas a terminar hablando lo que no tenías que hablar. He aprendido en estos últimos tiempos que hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Jesús, tan inteligente, a él le preguntaban y le decían, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Él no respondía palabra. ¿Por qué Jesús no respondía palabra? Porque sabía que aunque respondiera palabra, de igual manera lo iban a matar. Jesús sabía que aunque él sabía que si él respondía de una u otra manera, a él lo iban a matar. Hermano, yo he aprendido en estos tiempos que es mejor callar cuando tienes que callar. Porque la impaciencia te va a llevar a hacer locuras. Cuando eres una persona impaciente, vas a terminar diciendo lo que no tenías que decir. Y Santiago me está diciendo que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Eso significa que si yo aprendo a escuchar, aprendo a analizar y aprendo a opinar, no tan fácil me voy a enojar. Cuando el hombre fácilmente se enoja, vuelvo a repetirte, Proverbios 14:29, dice la Biblia que el que es impaciente comete locuras. Significa que la persona que rápidamente se enoja hará locuras en esta vida. Y Pedro, eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se enojó tan rápido, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Significa que una persona que no tiene paciencia terminará golpeando a otra persona. Una persona que no tiene paciencia terminará metiendo a la cárcel a otra persona. Una persona que no tiene paciencia terminará haciendo locuras en esta vida. Hermano, yo te recomiendo en el amor de Cristo Jesús, especialmente si eres un pastor, si eres un predicador, si eres un evangelista, pídele a Dios la paciencia, porque si no vas a terminar como muchos hermanitos han terminado, con su cara torcida con un derrame, otros con su ojo por acá, otro con ojo, hermano. Aprende a tener la paciencia suficiente, porque al final el daño tú te lo haces. Entiende que todas estas personas que nos hacen la guerra tienen que estar dentro de la congregación para que nuestro carácter sea moldeado y entendamos que nuestro carácter tiene que ser apacible. Ahora, aquí viene un detalle y aquí viene un problema. Porque alguien dirá, pastor, yo quiero paciencia. Híjole, la cosa se va a complicar. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 3. Porque la paciencia no nada más va a venir porque quiera venir. No, mi hermano, la paciencia viene con condición. Hermano, venga, Dios le bendiga, hermano, venga. Santiago capítulo 1, versículo 3. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce paciencia en mí? La prueba. Ahí está el problema. Eso significa que si tú quieres paciencia, es necesaria la prueba. Es necesario el proceso a tu vida, porque cuando tú pasas el proceso te dejará como regalo, como recompensa, paciencia. Significa que en cada proceso que pasamos, nuestra paciencia no va a ser la misma. Nuestra paciencia aumentará. Eso es lo que dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que tú y yo necesitamos en este momento es un proceso. Es obvio que no vamos a decir, Señor, mándame pruebas, mándame lucha. No, tranquilo, todo el tiempo perfecto de Dios. Ahora, pero es necesaria la prueba. Santiago 1:3 dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Significa que si tú quieres paciencia, es necesaria la prueba, es necesario el proceso. La paciencia no vendrá como juego de azar, como una varita mágica que tin, y ven la paciencia. No, mi hermano. Ahora, la Biblia me está diciendo que es la prueba la que produce paciencia. Eso significa que no llores ahorita en el proceso, no te quejes en la lucha, no te quejes en el proceso, no vivas lamentándote por lo que estás pasando, no vivas llorando tanto por lo que estás pasando, especialmente si el proceso, la lucha, la dificultad, los problemas que te han venido, la escasez y todo lo que se te ha levantado en este mundo y tu alrededor, todo eso ha venido porque Dios quiere darte paciencia. Entonces, no veas el proceso que estás pasando, ve la paciencia que vendrá a tu vida. No veas la lucha, no veas el problema, no veas la dificultad. Ve la paciencia que viene cuando pases ese proceso. Entonces, eso es lo que me está diciendo Santiago, que la paciencia viene, ¿por qué? Porque hemos pasado el proceso. No te rindas, mi hermano, no te rindas. Mantén la paciencia. Ahora,
¿Cuál es el problema de la impaciencia? La impaciencia te va a llevar a cometer locuras. Ejemplo. En Números capítulo 20, a Moisés se le dijo, toca la piedra. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Moisés? No tocó la piedra, sino que golpeó la piedra. Esa impaciencia le costó tanto a Moisés que Dios le dijo en Deuteronomio, te voy a permitir ver la tierra, pero tú no vas a entrar a esa tierra porque pecaste contra mí en el monte de Meriba. ¿Cuál fue el pecado que Moisés cometió? Impaciencia. Él estaba cansado de que los hijos de Israel lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían linchar, le querían hacer tantas cosas. Y cuando Dios le dijo, Moisés, toca la piedra, Moisés estaba tan impaciente que Moisés no tocó la piedra, sino golpeó la piedra. Y por causa de esa impaciencia, no se le permitió entrar a la tierra que fluye leche y miel. Es cierto, no perdió la salvación, pero ahí hay un mensaje poderoso. Ahí hay un mensaje bonito, que muchos por la impaciencia no van a entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida para el buen cristiano, para la buena iglesia? ¿Cuál es esa tierra prometida? La nueva Jerusalén. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Te voy a permitir ver esa tierra, pero tú no vas a entrar allá. Eso mismo le va a pasar a mucho cristiano. Mucho cristiano va a ver la gloria de Dios, va a ver milagros, va a ver prodigio, va a ver sanidad, va a ver tantas cosas en esta tierra, pero no va a poder entrar a la nueva Jerusalén. Que tú hayas sido sanado, que tú hayas recibido un milagro, que tú hayas obtenido ministerio, eso no es garantía que vamos al reino de los cielos. Jesús pregunta, y dice Jesús, en uno de sus pasajes, Jesús dice, cuando vaya yo a la tierra, hallaré paciencia en la tierra, porque la paciencia es lo que se está terminando en muchos cristianos. La paciencia es como que estuviese en peligro de extinción. Entonces, la impaciencia llevó a Moisés a cometer una locura. No te impacientes, mi hermano. No te impacientes. Porque la impaciencia te va a llevar a pecar contra Dios. No te impacientes. Ahora, pero no solamente eso. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, hay un hombre que cometió una locura por la impaciencia. Y te lo voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Escucha este hombre llamado Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey, el primer hombre que gobernó sobre la tierra. Capítulo 10, versículo 8 del primer libro de Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificarás ofrenda de paz. Oiga esto. Esperará 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué se le está diciendo a Saúl? Samuel está diciendo a Saúl, cuando pasen 7 días, yo vendré a ti y vamos a ofrecerle holocausto al Padre. Ok. Estaba fácil. Se le dijo, espera 7 días. Pero en el capítulo 21, 19 de Lucas, Jesucristo dice que con paciencia ganaremos nuestras almas. Eso significa que si no hay paciencia, ni tu propia salvación obtendrás. Lucas 21, 19, claramente dijo Cristo que con paciencia ganaremos nuestras propias almas. A Saúl se le dijo, espera 7 días. Pero checa lo que dice en el capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traed mi holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y como tú no venías dentro del plazo señalado, y aquí que los filisteos estaban reunidos en Micmas, le dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo me he implorado el favor de Jehová, y me forcé pues, y ofrecí holocausto. Oiga lo que dice el 13.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, locamente has hecho. Eso es lo que dice 14:29 de Proverbios, que el que es impaciente hará locuras. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado de Israel sobre ti, mas ahora tu reinado no será duradero. ¿Qué le costó a Saúl? La impaciencia le llevó a perder su reinado. La impaciencia lo llevó a cometer una locura, cuya locura le hizo perder su reinado. Así va a pasar con mucha gente. Gente que por no tener paciencia harán locuras, y esa locura le puede costar su propia salvación. Hay muchas mujeres ahora llorando y dicen: no sé qué estaba pensando, ¿por qué me metí con este hombre? Lo que pasa es que estaba ciega y no tuviste paciencia. No esperaste el hombre que Dios tenía para tu persona, sino con el primer Saúl, con el primer filisteo que se te puso enfrente, con ese te metiste. Por eso es que hay muchas mujeres que ahora lloran y dicen: ¿qué estaba pensando cuando me metí con este hombre? Es que estaba ciega. Dos, y no tuviste paciencia. Hubieses esperado un momento más y hubiese llegado el hombre que Dios tenía para tu vida. Hubiese llegado la mujer que Dios tenía para tu vida. No te desesperes, mi hermano, mi hermana. Estás buscando esposo, esposa. Tranquila, con paciencia hasta que llegue lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué crees que existen tantos matrimonios ahora que se están dejando? Porque el hombre no esperó la esposa que Dios tenía para él, y la mujer no esperó la media naranja que Dios tenía para ella. La impaciencia, ahora la consecuencia. En el capítulo 21, versículo 19 de Lucas, Jesús claramente dijo: con paciencia ganaremos nuestras almas. Capítulo 40, versículo 1 de Salmos, David dijo: pacientemente esperé en Jehová, y él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Estás pensando meterte a una deuda? ¿Estás pensando meterte a un préstamo? No lo hagas, porque esa impaciencia mañana te va a salir demasiado cara. Ahora hay muchos hombres que no quieren congregarse porque tienen una gran deuda encima, porque se metieron a hacer un préstamo, porque no esperaron el tiempo adecuado del Padre, porque no esperaron el tiempo adecuado de Dios, y se metieron a una deuda. Ahora esa deuda los alejó de los caminos de Dios. Pero Dios no tuvo la culpa, tú fuiste el culpable. A lo mejor Dios quería echarte la mano, a lo mejor Dios quería bendecirte, quería ayudarte, pero tú te metiste a hacer cosas que ahora, la consecuencia del no tener paciencia. Pero yo creo que esta palabra ha venido a ayudarte y ayudará mucho a tu vida. Sé paciente. Sé paciente. No te desesperes. No veas lo que la gente te está haciendo. No veas a tu alrededor lo que se te ha levantado en contra. Mejor ve con tus ojos espirituales lo que está por delante. Mejor ve que después del proceso, tu paciencia será demasiado grande. Vale la pena esperar. Ya esperaste un año, espera otro año. Ya esperaste una semana, espérate otra semana. Ya esperaste un mes, espérate otro mes. No te me desesperes. No te me achicopales. No te me agüites. Espérate. El tiempo perfecto de Dios. Dios tiene su propio kairos. ¿Y sabes qué significa el kairos de Dios? O sea, el tiempo perfecto de Dios. Una cosa yo he aprendido: que Dios no llega ni antes ni llega después. Él llega exactamente en el tiempo. Cuando tus fuerzas se terminan, es ahí donde actúa el Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te hace falta la paciencia, levanta tus manos al cielo y dígale: Padre, necesito esa paciencia, necesito esa capacidad de soportar. Tal vez estás a punto de cometer una locura, estás a punto de traicionar a tu esposa, tal vez por una venganza. No lo hagas, porque muchos ahora se lamentan. Hombres que porque fueron traicionados por sus esposas, decidieron hacer venganza metiéndose con otra mujer. El problema es que con la mujer que se metieron tenía sida. Ahora, la paga del pecado, la consecuencia, porque la locura
viene a causa de una impaciencia. No lo hagas. Tal vez has pensado cobrar venganza, tal vez has pensado mandar a matar a aquel, tal vez has pensado hacerle daño a aquella persona por la impaciencia, porque te hicieron tanto daño. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque la paciencia es algo que te va a ayudar muchísimo. Si eres un ministro, eres un líder, eres un pastor, necesitas la paciencia, porque si no, vas a terminar en la cárcel. Puedes terminar como Pedro, quitándole la oreja a Malco. Si no, puedes terminar como Saúl, perdiendo su reinado, y tú perdiendo la salvación. Si no, podemos terminar como Moisés, golpeando la roca cuando se le dijo que no la golpeara, si no se le dijo, háblale a la roca. Si no tenemos paciencia, podemos terminar haciendo locuras en esta vida, cuya locura mañana nos vamos a rascar la cabeza. Vale la pena esperar. Al final, Dios tiene el control de todo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Yo sé que esta palabra será y es de mucha bendición para muchos. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas. Dios me los bendiga, mis hermanos.